Es tanto lo que leemos muchas veces de la palabra de Dios y escuchamos, pero es tanto lo que obviamos el contexto histórico de lo que estamos leyendo, que a veces es necesario que alguien nos cuente la historia. Y hoy te vengo a contar la historia de los samaritanos. Pero es necesario que te cuente un poco de el inicio del pueblo de Israel. Recordemos que Israel estaba en Egipto, sale de Egipto por manos de Moisés y pasan todo el desierto y llegan a la tierra prometida, a la que efectivamente el Señor les había entregado. Estando ya en la tierra prometida, el pueblo de Israel empieza a portarse mal, como lo diríamos nosotros, a adorar otros dioses, a levantar otros altares y a mezclarse con la gente pagana. Sucede que en el reino de Salomón, este reino, o cuando él muere, se divide. Así es como tenemos la tribu de Judá, o el reino del sur, que es el reino de Judá, y el reino de Israel, que es el reino del norte. 722 a.C., por orden del Señor y por disciplina, los asirios se llevan a las 10 tribus de Israel. A esto le llamamos las 10 tribus perdidas. Ellas son esparcidas y en Israel solamente queda Judá junto con la de Benjamín, que se había unificado con esta. En Samaria, donde queda eso completamente desolado, los asirios deciden enviar extranjeros que rellenen esa tierra junto con otros extranjeros de otros lugares, pero también habían quedado judíos. Sucede que durante todo ese tiempo se hace una mezcolanza entre judíos y extranjeros y hay matrimonios y nace una nueva generación. Ellos son bastante odiados, los samaritanos, que son los que nacen de esa mezcolanza, y Judá no los quiere para nada, pero Judá tampoco se estaba portando muy bien. 585 a.C., Judá es invadida por los babilonios, igual por orden del Señor, y llevados hasta Babilonia. La historia cuenta que 70 años después ellos vuelven a su tierra y deciden reconstruir los muros y el templo. Esto por manos de Nehemías, Esdras y Zorobabel. Sucede que cuando ellos llegan hasta Israel se dan cuenta de que hay una nueva generación mezclada, mixta, impura para ellos porque no son completamente israelitas y son rechazados con vehemencia. Sucede que incluso Nehemías, como profeta, como sacerdote, hace que muchos de esos matrimonios se disuelvan y se separen, no por orden de Dios, sino porque en su celo él decide hacerlo así. No sabemos si Dios aprobó o no dicho acto. Lo que sí sabemos es que cuando el pueblo llega a Israel, un grupo de personas le ofrecen la ayuda a Israel. Estos eran los samaritanos, la cual es rechazada. No quieren que les ayuden a reconstruir ni la ciudad ni el templo. Y ahí empieza una gran enemistad. ¿Pero por qué sucede esto? Diríamos que suena como elitista. Lo que pasa es que tenemos que recordar que el pueblo de Israel había estado 70 años en el exilio, y esto por su desobediencia, porque se habían mezclado con otras naciones y con sus dioses, y venían con un celo tal que llegaron a situaciones como las que hizo Nehemías de separar matrimonios ya de décadas entre extranjeros y judíos, y decidieron no contaminarse más, y es por eso que esa ayuda fue rechazada. Y es así como hasta el día de hoy los samaritanos son enemigos de los judíos. Pero también tenemos que recordar que cuando Jesús llegó a la tierra, les dio una oportunidad de entrar al Evangelio, de recibir la gracia. Eso lo hizo con la mujer samaritana en el pozo, la cual fue y pues le dijo a su pueblo que había un nuevo profeta en el pueblo. Pero ellos rechazaron nuevamente eso, y hasta el día de hoy pues sigue esa enemistad con el pueblo de Israel.